Buenas tardes, mi nombre es Héctor Contreras y yo le voy a hablar brevemente sobre la introducción a la electrónica de potencia. El profesor nos mandó a hacer una breve explicación en un video explicativo acerca de 4 rúbricas, empezando por la primera que dice: enumere y explique brevemente los tipos de semiconductores utilizados en electrónica de potencia. Bueno, básicamente son 3 tipos. El primero son los diodos de potencia, el segundo son los tiristores y por tercero tenemos a los transistores. El diodo de potencia, que es el número 1, es un dispositivo semiconductor que consta de 2 terminales, las cuales son ánodo y cátodo. El ánodo se conecta al polo positivo del voltaje y el cátodo al polo negativo. Para que pueda circular corriente a través del diodo, debe conectarse de esta manera y así la corriente va a circular de ánodo a cátodo siempre. En la figura 2 tenemos una imagen que son los diodos, que muestra los diodos de recuperación rápida, que es uno de los tipos de diodos. Entre los tipos de diodos de potencia tenemos los diodos normales o de propósito general, los diodos de recuperación rápida y los diodos de Schottky. Entonces, en la figura 2, como ya mencioné, está representando los diodos de recuperación rápida, que es uno de los 3 tipos de diodos. Ahora les voy a hablar sobre los tiristores. Los tiristores. El tiristor es un dispositivo semiconductor muy parecido al diodo de potencia, solo que en lugar de tener solo 2 terminales, tiene una terminal adicional, que es la compuerta, mediante la cual se inyecta una señal de entrada para que pueda activarse y que actúe como interruptor, bien sea encendiéndose o apagándose. Esto se denomina como una conmutación mediante el disparo con puerta. Entre los tiristores existen varios tipos dentro de esta familia, de los cuales el más empleado con mucha frecuencia es el rectificador controlado de silicio, o también llamado SCR, que son sus siglas en inglés. En la figura 3 tenemos aquí el símbolo de un tiristor. Como vemos, tiene un ánodo, un cátodo y la compuerta. Ahora en la figura 4, que es la figura de la derecha, tenemos los tipos de encapsulado de un tiristor, que están varios modelos allí. Se puso una imagen de referencia para que se observaran algunos de los tipos de encapsulado. Ahora ya le voy a hablar sobre los transistores. Los transistores de potencia se pueden clasificar de manera general en 5 categorías. La número 1 son transistores de unión bipolar o BJT, también llamadas así. La segunda clasificación es transistores de efecto de campo de metal de óxido semiconductor, o también llamados MOSFET. La tercera clasificación son transistores de inducción estática, con sus siglas S y T. La clasificación número 4 son transistores bipolares de compuerta aislada, o también llamados IGBT. Y por último tenemos la quinta clasificación, que vendría siendo COOLMOS, o colmos, por así llamarlos. En la figura número 5 tenemos el símbolo de un BJT. Aquí tenemos, si amplío el documento, aquí tenemos que el BJT puede ser tipo NPN o PNP. La NPN es la imagen de la izquierda, la figura de la izquierda de la figura número 5. Y la PNP es el transistor del esquema de la derecha, el que estoy señalando ahí en rojo.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un NPN y un PNP? Bueno, es fácil porque allí se está indicando, en el NPN se indica que la corriente del emisor va saliendo y en el transistor PNP la corriente del emisor está entrando. Esas son las diferencias de ambos JT. Ahora, en la figura número 6 está representándose allí un MOSFET de potencia, una figura representativa de uno de los distintos tipos de transistores. Ahora, para la segunda rúbrica le voy a hablar sobre cuáles son los tipos de conversión de energía eléctrica. Básicamente son tres tipos, que es rectificación, el primero, el segundo es inversión y el tercero es regulación. Ahora, ¿a qué se refiere con rectificación? Cuando hablamos de rectificación es que estamos tomando una señal de corriente alterna y la estamos transformando a una señal de corriente continua. Segundo, cuando hablamos de inversión es el proceso contrario, tomamos la señal de corriente directa y la transformamos a una señal de corriente alterna. Y cuando hablamos de regulación nos estamos refiriendo a la regulación en sí dentro de la misma clase de señal. Por ejemplo, tenemos regulación en corriente alterna y regulación en corriente continua. Por ejemplo, la regulación en corriente alterna la realizamos mediante cicloconversores que no hacen más que transformar una corriente alterna a otra señal de corriente alterna cambiándole la frecuencia. Y con el uso de los choppers hacemos la regulación de corriente continua, que estamos variando una señal de corriente continua de una magnitud a otra que necesitamos, bien sea aumentándola o disminuyéndola. Aquí en la parte número C, usted nos pide que elaboremos un diagrama de bloque de conversión de energía eléctrica y expliquemos una breve descripción de cada bloque. Bueno, el diagrama de bloque completo está conformado porque aquí tenemos una fuente de energía que es la que está entrando a nuestro circuito. Está un filtro de entrada, el convertidor de potencia, el filtro de salida, tenemos aquí un generador de señal de control conmutante y finalmente la salida de energía de nuestro circuito de potencia. Ahora, ¿a qué nos referimos con cada una de estas etapas del diagrama de bloque? Bueno, en la fuente de energía simplemente nos estamos refiriendo a la energía que se desea transformar. Por ejemplo, una señal de corriente alterna que queremos transformar a una señal de corriente continua. Segundo, aquí, en el filtro de entrada y en el filtro de salida, normalmente se utilizan algunos componentes como por ejemplo bobinas condensadoras para reducir las armónicas y así evitar una distorsión de voltaje en la salida de energía de nuestros circuitos de potencia. Ahora, el convertidor de potencia, que es el que estoy aquí marcando en rojo, allí es donde están, por ejemplo, los transistores, los diodos, los tiristores, que son o actúan como interruptores de potencia, encendiéndose o apagándose. Ahora tenemos aquí el generador de señal de control conmutante. Este generador lo que hace es comparar la salida de energía y ver qué es lo que yo necesito de allí, y así mando una señal al convertidor de potencia o al circuito de potencia para que se encienda o se apaga mediante la conmutación. Es el que determina cuándo no debe encenderse o apagarse, por ejemplo, un tiristor o un transistor, o cuándo no debe transmitir corriente un diodo de potencia, por así explicarlo de manera un poco resumida. En eso se basa el generador de señal de control conmutante.
Y finalmente, finalmente tenemos la salida de energía, que es la salida de energía, valga la redundancia, que vamos a tener para alimentar lo que queremos alimentar finalmente en nuestra red del circuito. Y aquí ya tenemos la energía ya transformada. Y por último, en la rúbrica número D, tenemos que explicar las principales aplicaciones de la electrónica de potencia. Tenemos tres rangos: el de baja potencia, el de media potencia y el de alta potencia. En el de baja potencia tenemos un rango menor a 10 kilovatios. Tenemos aplicaciones domésticas como por ejemplo computadoras, televisores, DVD, entre otros. También tenemos la empleación en electrodomésticos, en alumbrados LED, como por ejemplo las bombillas LED, como en este caso la que yo tengo aquí en mi habitación, que por ejemplo en el zócate se está alimentando a 110 voltios, 115 voltios, y en el circuito electrónico de potencia él tiene una etapa que lo que hace es rectificar esa señal de corriente alterna a una corriente continua y finalmente para alimentar la tira de diodos LED para iluminarse finalmente. Bueno, y dentro de este último inciso de baja potencia tenemos aplicaciones a comercio como por ejemplo oficinas, tenemos por ejemplo un sistema de aire acondicionado o un equipo informático como una computadora también. Ahora le voy a hablar sobre la media potencia, que tiene un rango que oscila entre 10 y 1000 kilovatios. Tenemos aplicaciones a comercio como por ejemplo ascensores, bombas, compresores, ventiladores industriales, que son extremadamente grandes. También tenemos aplicaciones a las industrias como por ejemplo transporte, un metro que necesita controlar la rotación de las ruedas, requiere un manejo de altas potencias también. También tenemos las telecomunicaciones, soldaduras o equipos médicos. Y por último, para finalizar esto, tenemos el rango de alta potencia, que es un rango mayor a 1 megavatio. Tenemos aplicaciones a transporte e industria, como por ejemplo hornos de inducción. También tenemos aplicaciones de energía, como por ejemplo energía renovable. Vimos en el video explicativo, en el video que usted nos mandó, vimos el ejemplo de un aerogenerador que toma el movimiento mecánico de un aspa, de un molino, que se acciona o se mueve mediante la energía del viento. Y bueno, tiene todas sus etapas, que primero tiene que pasar por la rectificación de corriente alterna, corriente continua, manda esa energía eléctrica a un sistema de baterías o de acumuladores para después almacenar dicha energía, y después se hace el proceso de inversión que convierte esa energía de corriente continua a una energía de corriente alterna finalmente, ya establecida, ya definida, ya con todos los parámetros que yo necesito finalmente para alimentar mi circuito. O por ejemplo un aparato como un televisor o algo que ya tenga en la casa, pues, que me funcione para eso, con eso. Y bueno, por último tenemos aplicaciones a telecomunicaciones como por ejemplo centros de datos que demandan mucha potencia. Y bueno, sin más nada que agregar, este fue mi video explicativo. Muchas gracias. Sí, saludos.